Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 2 de enero. San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. San Basilio se consagró al servicio como arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 329. Entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la joven y San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre Santa Emilia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en un paraje agreste en la región del Ponto, separado de Agnesi por el río Iris. En aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos, enunció los primeros que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época, la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363, Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesarea, pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio, decidió retirarse calladamente al Ponto. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase a la defensa de la fe, del clero y de la Iglesia. En el año 370, año en que murió Eusebio, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Anastasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y éste luchó para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero del 379, a la edad de 49 años. San Gregorio Nacianceno, llamado el Demóstenes cristiano por la elocuencia, y en la Iglesia oriental le dicen el teólogo por la profundidad de su doctrina y el encanto de su elocuencia, es uno de los padres capadocios, muy cercano a los hermanos San Basilio y San Gregorio de Nicea, los llamados padres capadocios, con quienes cooperó para derrotar la herejía arriana. Es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia griega. Nació en Naciancio, Capadocia, hoy Turquía, el mismo año que su gran amigo San Basilio. Perteneció a una familia de santos. Su padre fue un judío converso, obispo de Nacianzo por 45 años, San Gregorio el Mayor. Su madre, Santa Nona. Sus hermanos, santos Cesario y Georgina. Estudió en Cesarea, en Palestina, donde conoció a San Basilio. Estudió leyes por 10 años en Atenas. Entre sus compañeros de estudio estaba San Basilio y el futuro emperador Julián el Apóstata. Gregorio volvió a Nacianzo a los 30 años aproximadamente y se unió a San Basilio por 2 años en vida solitaria. Aunque prefería la vida solitaria, regresó para ayudar a su padre anciano en la administración de la diócesis. Fue ordenado contra su voluntad por su padre en el 362. Huyó para volver a la vida monacal con Basilio, pero en 10 semanas regresó
a sus responsabilidades como sacerdote. Escribió una apología sobre las responsabilidades del sacerdote. Alrededor del 362 fue consagrado obispo por San Basilio de Sasima, pero no lo aceptó. Siguió como coadjutor de su padre. Esto causó la ruptura de amistad entre Basilio y Gregorio, pero se reconciliaron después. Se retiró por 5 años a un monasterio de Seleucia y Sauria. Al morir el emperador Valens, se mitigó la persecución de los ortodoxos y un grupo de obispos lo invitaron a Constantinopla. La ciudad había sido dominada por 30 años por los arrianos. Fue nombrado obispo, sufrió mucho por difamaciones y persecuciones de los arrianos y otros herejes. El concilio de Constantinopla estableció y confirmó las conclusiones de Nicea. Poco después de su consagración como obispo de Constantinopla, sus enemigos pusieron en duda la validez de su elección en el año 381. Él, para restaurar la paz, resignó. Volvió a Nacianzo, donde la sede estaba vacante, y administró la diócesis hasta que eligieron a su sucesor. Alrededor del año 384 se retiró. Fue entonces que escribió sus famosos poemas y su autobiografía. Murió en Nacianzo el 25 de enero del año 389.